¿Cuántas veces pensamos que la prosperidad es solo tener dinero en el banco? ¿Que la felicidad se mide por la estabilidad? Pero, ¿y cuando todo se derrumba? Esta es la historia de Mariana, una mujer como tantas, fuerte, trabajadora, llena de sueños, que lo perdió todo. Pero fue en esa pérdida donde encontró lo que ninguna cuenta bancaria puede dar, el verdadero significado de la prosperidad. Prepárate para sumergirte en un viaje de fe, superación y transformación. Si alguna vez sentiste que lo perdiste todo, esta historia es para ti. Mariana se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana. Ni bien sonaba el despertador, ya estaba de pie. Antes de preparar el café, barría el pequeño salón de belleza que había montado en el patio trasero de su casa, en una colonia humilde de Guadalajara, Jalisco. El salón era modesto, piso de cerámica, espejos grandes pegados en la pared, 2 sillas giratorias y un pequeño lavacabezas. Pero era ahí donde Mariana se sentía viva. Ahí sus sueños tenían nombre, olían a champú y brillaban como esmalte recién aplicado. Con 38 años, Mariana era lo que muchos llamaban una mujer luchona. Madre soltera, había criado a su hija prácticamente sola desde que tenía 2 años, después de que el padre desapareciera sin dejar rastro. Nunca se quejó. Decía que Dios no te da más de lo que puedes soportar, aunque a veces, el peso era casi insoportable. No tomaba vacaciones desde hacía casi 6 años. Trabajaba de lunes a sábado, y hasta los domingos abría el salón para atender a alguna cliente especial. Mariana no era rica, pero se sentía orgullosa de haber construido todo con sus propias manos. Yo no necesito de nadie, decía. Mientras tenga mis manos, yo salgo adelante. Su rutina era dura. Despertar temprano, preparar el desayuno de su hija, llevarla a la escuela, correr al salón, atender clienta tras clienta, comer de pie una torta fría o lo que hubiera, contestar mensajes, pagar cuentas. Por las noches, caía rendida en la cama, con las piernas hinchadas y el corazón inquieto. Pero había algo que Mariana no decía, ni siquiera a sí misma. Estaba cansada, por dentro. Sonreía frente a sus clientas, pero lloraba en silencio en el baño. Hablaba de autoestima con las mujeres, pero hacía tiempo que no se miraba al espejo con ternura. Mariana vivía para que todo funcionara, pero ¿y ella? Con el tiempo, Mariana se hizo conocida en la colonia. Tenía clientas fieles, hacía tratamientos capilares, uñas, cejas, peinados para quinceañeras. Mariana es buena, decían. De esas que no fallan. Pero cuanto más prosperaba con sus manos, más se alejaba con el alma. Confiaba en su trabajo, en su esfuerzo, en su dinero. Pero a Dios, casi no lo buscaba. Iba a misa en Navidad, encendía velas el Día de los Muertos, se persignaba al pasar frente a una capilla, pero la fe, esa fe viva, la tenía guardada. Como una Biblia vieja olvidada en un cajón. Desde afuera, parecía que todo iba bien. Pero dentro, un silencio habitaba su alma. Y Mariana no lo sabía, pero ese silencio estaba a punto de romperse. Porque a veces, Dios tiene que detenernos, para enseñarnos a comenzar de nuevo. Después de casi 10 años con su pequeño salón funcionando, Mariana sentía que ya nada podía salir mal. Ya pasé lo peor, decía con seguridad mientras contaba los billetes del día y anotaba sus citas en una libreta rosa que tenía siempre a mano. Había días en que no paraba ni para comer. Otras veces, se permitía un gustito, una blusa nueva en la tienda del centro, un pastelito con su hija los viernes por la tarde. No era rica, pero tenía lo suficiente para sentirse segura. Su negocio le daba ingresos estables, tenía clientas fieles, y la vida marchaba en automático. Mariana había aprendido a confiar en lo que podía controlar, su esfuerzo, su habilidad, su agenda. Todo era fruto de su trabajo. Todo dependía de ella. Y eso, aunque no lo supiera, era su mayor peligro.
Diosito, gracias por este día, murmuraba a veces antes de dormir, como quien repite una fórmula olvidada. Pero dentro de su corazón, la fe era algo lejano. Le tenía respeto a Dios, sí, pero no tiempo. Había dejado de orar. Ya no escuchaba música cristiana como hacía en su juventud. La Biblia que su mamá le había regalado aún estaba en la misma caja desde que se mudó. Decía que creía en Dios, pero no lo buscaba. Decía que tenía fe, pero vivía como si todo dependiera solo de ella. El domingo, cuando escuchaba las campanas de la iglesia del barrio, pensaba: un día de estos voy a ir. Pero ese día nunca llegaba. Vivía corriendo, apagando fuegos, cuidando que nada se cayera. Porque si ella paraba, ¿quién iba a cuidar de todo? Mariana confundía productividad con propósito. Y confundía estabilidad con seguridad verdadera. Un día, una clienta le dijo con cariño: Mari, ¿y tú cuándo descansas? Mariana sonrió, con esa sonrisa que tapa el cansancio. Ay, amiga, descansar es para los ricos. Pero lo que no sabía es que la vida estaba a punto de detenerla. Que esa sensación de control era solo una casita de papel. Y que el viento estaba a punto de soplar fuerte. Porque por más que corriera, trabajara o se esforzara, nadie puede sostenerse sola para siempre. Y cuando la tormenta llegó, Mariana entendió que lo que creía seguro era solo una ilusión. Fue una madrugada de junio. El cielo había estado nublado todo el día anterior, pero nadie imaginó lo que venía. En Guadalajara, las lluvias siempre sorprendían, pero aquella noche fue diferente. El viento soplaba con fuerza. Los truenos hacían temblar los vidrios del salón. Mariana se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo rápido. Ojalá no se meta el agua, murmuró, asomándose por la ventana. Pero en cuestión de minutos, el agua ya estaba entrando. Primero fueron unos charcos. Luego, un torrente descontrolado cruzando la calle, arrastrando bolsas, ramas, hasta una bicicleta vieja. Mariana salió corriendo al patio, descalza, con el alma en la garganta. El agua ya le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas. Su pequeño salón, su orgullo, su refugio, su todo, estaba siendo devorado por la corriente. No, 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 por favor, gritaba mientras intentaba levantar lo que podía. Sus manos temblaban. El secador, las planchas, los esmaltes, los cepillos, todo flotaba. En segundos, el suelo se cubrió de barro y desesperación. El agua no pidió permiso. Entró y arrasó. Se llevó las toallas, los productos, los espejos. Y con ellos, se llevó también los años de esfuerzo, las madrugadas sin dormir, las ilusiones de libertad. Cuando la lluvia por fin cesó, el amanecer trajo silencio. Un silencio que dolía. El salón olía a humedad, a pérdida, a fin. El piso cubierto de lodo. Las paredes manchadas. Los espejos rotos. Mariana se quedó parada en medio de todo, con los pies descalzos en el barro, el cabello pegado a la cara y el alma rota. Su hija se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mariana intentó responder. Pero nada salió. Solo lágrimas. No tenía seguro. No tenía ahorros. Las deudas del último préstamo seguían pendientes como sombras en la oscuridad. Y de un día para otro, ya no tenía cómo trabajar. En las semanas que siguieron, la vida se volvió una colección de puertas cerradas. Intentó alquilar un local más pequeño, pero no tenía dinero ni para el depósito. Las clientas comenzaron a irse con otras estilistas. Los mensajes dejaron de llegar. Su celular, que antes sonaba todo el día, ahora solo le avisaba de cuentas por pagar. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que algo mejorara. Pero al mirar su salón, aún destruido,
esa esperanza se deshacía como el barro bajo la lluvia. Las noches se alargaron. Los pensamientos oscuros se hicieron más frecuentes. ¿Por qué, Dios mío?, murmuraba con la voz quebrada. Si yo siempre he trabajado, si no le hago mal a nadie, ¿por qué? Pero el cielo, al que miraba buscando respuestas, parecía guardar silencio. Día tras día, Mariana se fue apagando poco a poco. Ya no se arreglaba. Ya no sonreía. Esa mujer fuerte, trabajadora, llena de vida, se estaba desmoronando. Porque cuando todo lo que te sostenía desaparece, descubres una verdad que duele. Tu seguridad no estaba en Dios, sino en lo que habías construido. Y aunque ella no lo sabía todavía, ese momento, de barro, de lágrimas y de silencio, sería justo el lugar donde Dios comenzaría a escribir una historia nueva. ¿Conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil? ¿Alguien que, como Mariana, sienta que lo ha perdido todo? Entonces, comparte esta historia con esa persona. Dale like si alguna vez sentiste que el suelo se te movía. Y quédate con nosotros, porque lo mejor de esta historia aún está por venir. Dios no termina en el punto donde tú sientes que todo se acabó. Él apenas está comenzando. Las semanas se convirtieron en meses. Y con cada día que pasaba, algo dentro de Mariana también se rompía. Primero vendió su secadora profesional, la misma que había comprado en pagos, con tanto esfuerzo. Luego fueron las sillas del salón. Después, la televisión de la sala. Es solo mientras me recupero, se repetía, tratando de convencerse. Pero lo que vino no fue recuperación. Fue más pérdida. Con cada objeto que salía por la puerta, una parte de su dignidad también se iba. El refrigerador empezó a vaciarse. El gas se terminó. Las tortillas ahora eran contadas. Una noche, su hija le dijo bajito: «Mamá, ¿puedo repetir?». Mariana la miró, y se le hizo un nudo en la garganta. No quedaba suficiente. Fue la primera vez que se sintió pobre de verdad. Sin trabajo. Sin ingresos. Sin fuerzas. Intentó buscar empleo como asistente en una estética del centro, pero al verla, la dueña le dijo: «Lo siento, ya contratamos a alguien más». Y así, una puerta más se cerró. Una a una, las amigas dejaron de escribir. Algunas se alejaron por incomodidad. Otras, simplemente desaparecieron. Cuando no tienes nada que ofrecer, descubres quién se queda, pensaba Mariana, mientras se abrazaba las rodillas en el rincón de su cocina. El alquiler venció. La dueña de la casa tocó la puerta. «Mari, necesito que me pagues o tendré que desalojarte». «Lo siento, es mi única propiedad». Mariana solo bajó la mirada. Ni siquiera tuvo fuerzas para discutir. Fue ahí, en esa misma noche, que el pozo se hizo fondo. Con la cabeza apoyada en la pared fría de la cocina, lloró como nunca antes. No un llanto escandaloso. Era un llanto silencioso, seco, de esos que salen desde el alma. Tenía hambre. Tenía miedo. Y por primera vez, se sintió invisible hasta para Dios. «¿Dónde estás, Señor?», susurró. «¿Por qué me dejaste llegar hasta aquí? ¿Qué hice mal?». Esperó respuesta. Nada. Silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Mariana, la mujer fuerte, la que nunca pedía nada, la que ayudaba a todos, ahora tenía que estirar la mano para pedir arroz. La vergüenza era tan pesada como el cansancio. Se sentía inútil. Fracasada. Olvidada. Pero lo que no sabía era que el cielo trabaja en silencio. Y a veces, Dios permite que toquemos fondo. Porque es ahí donde ya no hay distracciones, solo Él y tú. Y fue ahí, en el suelo frío de esa cocina, con el rostro empapado en lágrimas y el corazón en ruinas, que algo empezó a cambiar. No fue un milagro.
Fue una semilla. Pequeña. Silenciosa. Pero viva. Era una tarde silenciosa. El sol apenas entraba por la ventana de la cocina. El suelo aún tenía marcas del lodo que había entrado días atrás. La ropa sucia se acumulaba en un rincón. ¿Comida? Solo un poco de arroz y café. Mariana estaba sentada en el suelo. Nao lloraba más. El llanto se le había secado. Lo que quedaba era el silencio. El silencio de quien siente que ya no tiene nada. Su hija estaba en la escuela. La casa parecía tranquila. Pero dentro de ella había una tormenta. Mientras buscaba en un armario algo que pudiera vender, unas sandalias velas, una secadora vieja, se topó con una caja. Una caja polvorienta, olvidada. Dentro, un objeto familiar. Una Biblia. La Biblia de su madre. El cuero estaba desgastado. Las hojas, amarillentas. En la esquina de la portada, una dedicatoria descolorida. Lucinda María para mi hija Mariana. Mariana pasó la mano con cuidado sobre la tapa. El corazón se le apretó. Hacía tanto tiempo que no tocaba esa Biblia. Era como si hubiera encontrado una parte de sí misma, una que no sabía que había perdido. Sin saber por qué, la abrió. No buscó nada en especial. Solo la dejó caer entre sus manos. Y sus ojos se posaron en una página marcada con una cinta azul, ya vieja, casi transparente. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Leyó una vez. Y otra vez. Y otra vez más. Busquen primero. La frase cayó sobre ella como un susurro. Como una respuesta. Como un abrazo suave en medio del frío. Cerró los ojos. Inspiró profundamente. Y, por primera vez en muchos años, oró. No fue una oración larga. Ni bonita. Fue un susurro roto, sincero, directo desde el alma. Dios, no sé ni cómo hablar contigo. Pero aquí estoy. Si todavía hay esperanza, si todavía puedes escucharme. Ayúdame. Porque yo ya no puedo más. Ese momento fue simple. Humilde. Pero en el cielo, fue una revolución. Porque Dios no ignora un corazón quebrantado. Él no necesita palabras correctas. Solo necesita verdad. Y en ese instante, algo cambió dentro de Mariana. Aún no tenía respuestas. No sabía cómo pagaría el alquiler, ni si habría comida mañana. Pero por primera vez en mucho tiempo, una chispa de fe volvió a encenderse. Colocó la Biblia sobre la mesa de la cocina y la dejó abierta en ese versículo. Era como decir, aquí empieza mi nuevo comienzo. En los días siguientes, Mariana empezó a leer la palabra cada mañana. No entendía todo, pero leía con el corazón. Y cada vez que lo hacía, sentía una paz nueva. Una presencia viva. Un susurro que decía, no estás sola. Comenzó a despertarse temprano para agradecer, aunque tuviera poco. Decía, Señor, gracias por este arroz. Gracias por este techo. Gracias por otro día. Y fue entonces cuando descubrió algo poderoso. La gratitud es el lenguaje de los que están volviendo a la vida. Aún no había milagros visibles. Pero por dentro, ya se estaba reconstruyendo algo. La fe. La esperanza. La identidad. Mariana ya no era la misma mujer que, semanas atrás, lloraba en el suelo frío de la cocina. Las deudas seguían ahí. El refrigerador aún medio vacío. Pero algo muy profundo dentro de ella había despertado. Cada día, antes incluso de que saliera el sol, ponía la olla de agua a calentar y se sentaba a la mesa con la Biblia abierta, siempre en la misma página. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Mateo 6:33. Ese versículo se convirtió en su ancla, su raíz, su refugio silencioso. Al principio leía despacio. A veces no comprendía del todo. Pero cada palabra parecía tocar un lugar que nadie más podía alcanzar, su alma. Empezó a escribir en un cuaderno viejo que encontró en la casa. Lo llamó Cartas para Dios. Allí escribía sus miedos, recuerdos, preguntas, culpas. Pero sobre todo, escribía agradecimientos. Gracias, Señor, por este café. Gracias porque mi hija tiene salud. Gracias por la paz que siento, aunque no entienda por qué. Así fue como empezó a descubrir el poder de la gratitud. No como una emoción bonita, sino como un acto de guerra espiritual. Porque cuando todo grita ríndete, la gratitud es una forma de resistir. Y Mariana estaba eligiendo creer. Cada mañana. Sin ver, sin tener, pero creyendo. Poco a poco, empezó a caminar hasta la pequeña iglesia del barrio. Estaba en lo alto de una colina, entre árboles, sencilla, pero llena de paz. Se sentaba siempre en los últimos bancos. Escuchaba. Y muchas veces salía llorando. Pero ahora, eran lágrimas de rendición, no de desesperación. Señor, haz conmigo lo que tú quieras, susurraba. Pero no me sueltes. Y entonces, algo hermoso comenzó a pasar, empezó a sentir paz. No era la paz de quien ya resolvió todo. Era la paz de quien sabe que ya no está sola. La culpa que arrastraba por haberse alejado de Dios. Él la estaba limpiando con amor. El miedo que la paralizaba estaba siendo vencido con la palabra. Y junto con esa paz, volvió la confianza. Pero ya no era la vieja confianza que dependía del dinero o del esfuerzo. Era una confianza nueva, plantada en la roca. Mariana empezó a orar antes de cada paso. Antes de salir. Antes de hablar. Antes de intentar algo nuevo. Todavía no sabía cómo saldría adelante. Pero ahora sabía con quién caminaría. Y eso lo cambió todo. También en ese tiempo empezó a escuchar alabanzas antiguas. Canciones que su madre cantaba mientras limpiaba la casa. Y era como si cada letra fuera una oración que barría la tristeza y abría espacio para la luz. Poco a poco, la mujer que había sido quebrada, estaba siendo reconstruida. No por las circunstancias, sino por la presencia viva de Dios. Y esa presencia era suficiente para empezar de nuevo. La fe de Mariana ya no era solo una idea. Era un paso. Una decisión diaria. Y ahora, era momento de actuar. Aunque no tenía mucho, decidió comenzar con lo que había quedado. Sacó los pocos materiales que habían sobrevivido a la inundación, un secador viejo que aún funcionaba, algunos cepillos, 3 esmaltes y una plancha que se apagaba sola. Es poco, pero es lo que tengo. Y Dios puede multiplicar lo poco, dijo en voz alta, mirando al cielo, como quien le habla a un amigo. A la mañana siguiente, limpió un rinconcito de la sala de su casa. Puso una silla sencilla, colgó un espejo en la pared y usó una caja como mesa improvisada. Era humilde. Pero había algo en ese lugar que ni su antiguo salón tenía, la presencia de Dios. Antes del primer servicio, se arrodilló en el piso y oró. Señor, ya no soy la misma. Hoy no confío en mis manos, confío en las tuyas. Usa mi vida, mi trabajo, mis palabras. Que cada clienta que entre aquí, sienta tu amor. Publicó un mensaje sencillo en sus redes sociales. Estoy volviendo poco a poco. Atendiendo desde casa. Si quieres venir, serás bienvenida con mucho cariño. La primera clienta fue una vecina, doña Leticia, una señora de 62 años que necesitaba un corte de cabello. ¿Sabes, Mari? No vine solo por el corte. Vine porque aquí se siente paz. Esa frase resonó dentro de ella durante todo el día.
La paz que ella había recibido, ahora estaba empezando a fluir hacia otros. Al final del servicio, en lugar de cobrar, Mariana dijo: «Deja lo que tu corazón sienta». Doña Leticia dejó unas monedas y un pan dulce. Mariana sonrió. Era poco, pero era muchísimo. En los días siguientes, otras mujeres comenzaron a llegar. Una para hacerse las uñas. Otra para un lavado de cabello. Una adolescente para arreglarse las cejas. ¿Y Mariana? Las recibía a todas con una sonrisa sincera, una alabanza suave sonando de fondo y el corazón lleno de gratitud. Antes de cada atención, oraba. Durante, escuchaba con compasión. Al final, daba gracias, incluso cuando la clienta no podía pagar. Porque había entendido que la semilla de la fe se siembra con acciones, no con garantías. Comenzó a separar 20 pesos por semana, su dinero de gratitud, como ella lo llamaba. Aunque no tuviera mucho, decidió bendecir a alguien cada semana, una vecina enferma, un niño de la escuela de su hija o un desconocido en la calle. Si Dios cuida de mí, yo también puedo cuidar de alguien, decía. Y esas pequeñas acciones comenzaron a provocar algo invisible. Un ambiente de favor. La gente comentaba: Mariana está diferente, más tranquila, más luminosa. Y tenían razón. Su fe ya no era teoría de iglesia. Era vida vivida con confianza. Una elección diaria. Un sí ofrecido a Dios, incluso sin saber lo que vendría después. Mariana entendió que la prosperidad no empieza con grandes logros. Empieza con una mente alineada al cielo y manos dispuestas a servir con amor. Y sirviendo, empezó a levantarse. No como lo había planeado. Era un martes cualquiera. Mariana acababa de terminar un corte de cabello cuando escuchó el celular vibrar sobre la mesita improvisada. Era una notificación de Instagram. No solía mirar mucho, pero algo le llamó la atención. Una antigua clienta la había etiquetado en una publicación. Con curiosidad, abrió la app. Y allí estaba, una foto vieja de las dos sonriendo, acompañada de un texto que decía: «Hoy me acordé de Mariana, quien siempre me atendió con tanto cariño. Una de las mejores profesionales que he conocido. Sé que está comenzando de nuevo, así que si vives cerca y quieres un servicio con alma, contáctala. Ella merece cada oportunidad». Mariana llevó la mano a la boca, emocionada. No lo esperaba. Ni siquiera lo había pedido. Pero alguien escuchó el corazón y actuó. Esa misma noche, recibió 8 mensajes directos. Mujeres preguntando precios, horarios, disponibilidad. Respondió a todas con su habitual ternura. Y cuando se dio cuenta, tenía la agenda llena para los próximos 4 días. «Gracias, mi Dios», susurró con lágrimas en los ojos. «Eres tú, lo sé». Ese fin de semana, mientras atendía a una clienta nueva, llamada Rebeca, ocurrió algo inesperado. Rebeca era simpática, conversadora, pero muy atenta. Mientras Mariana le secaba el cabello, ella comentó: «Mari, tienes un don, ¿sabías? Pero no solo en tus manos, es tu energía. Aquí dentro, una se siente cuidada, amada». Mariana sonrió. «Y gracias. Es Dios quien me sostiene». Rebeca hizo una pausa. Luego preguntó: ¿has pensado en trabajar en un estudio más grande? Tengo una amiga que está buscando justo a alguien como tú. ¿Puedo recomendarte? Mariana se quedó en silencio por un momento. ¿Un estudio más grande? Le parecía demasiado para alguien que, hacía pocos meses, no tenía ni para comer. Pero recordó lo que había aprendido. Busquen primero el reino, y todo lo demás será añadido. Respiró hondo y respondió: «Claro que sí. Si es la voluntad de Dios, se abrirá». 2 días después, recibió una llamada. Era la dueña del estudio. «Mariana,
me hablaron maravillas de ti. Quisiera invitarte a conocer el lugar. Aquí tenemos estructura, materiales, y necesitamos a alguien con tu luz. Mariana fue. Y al entrar al lugar, se quedó sin palabras. Un espacio limpio, organizado, con aroma suave. Equipos profesionales, música tranquila y un ambiente de respeto y armonía. Puedes empezar la próxima semana, si gustas, le dijo la dueña, con una sonrisa. Mariana salió de ahí con los ojos llenos de lágrimas. Miró al cielo y murmuró: Señor, eres tan bueno, tan fiel. No lo merezco, pero tú me das. Gracias por levantarme, a tu manera. Esa noche, al acostarse con el corazón en paz, lo entendió. La verdadera prosperidad no es tenerlo todo. Es vivir alineada con el cielo. Es tener paz, propósito, gozo, y ver a Dios manifestándose en los detalles que el dinero jamás podría comprar. ¿También estás esperando un nuevo comienzo? Tal vez Dios ya esté abriendo puertas, aunque aún no lo veas. Cree, cuando siembras con fe, la cosecha siempre llega. Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite esperanza. Y sigue la página para más historias de fe y superación como esta. Porque lo que Dios hizo con Mariana, también lo puede hacer contigo. El tiempo pasó. Meses después de aquel valiente nuevo comienzo, Mariana ya no era la misma mujer, ni por dentro, ni por fuera. Su trabajo en el nuevo estudio prosperaba. Tenía la agenda llena, las clientas regresaban, la recomendaban, la admiraban. Podía pagar sus cuentas a tiempo, reponer sus materiales e incluso ahorrar un poco cada mes. Pero, sobre todo, había recuperado algo que el dinero jamás pudo darle: la alegría de vivir. Cada mañana, mantenía su rutina sagrada. Se levantaba temprano. Preparaba su café. Se sentaba a la mesa con su Biblia abierta. Y ahí, entre versículos y oraciones, alimentaba lo que ahora sabía que era su mayor tesoro, el alma. Gracias, Señor, por todo. Por el pan, por el aire, por las luchas, por tu presencia. Mariana ya no vivía pendiente del saldo bancario. Claro, agradecía la provisión. Pero entendía que la verdadera prosperidad era otra cosa. Era ver a su hija dormir en paz. Era tener un hogar lleno de armonía. Era saber que su trabajo bendecía a otras mujeres. Era poder acostarse y dormir con el corazón tranquilo. Ya no solo cortaba cabello o hacía uñas. Ahora también escuchaba, aconsejaba, oraba con algunas clientas que se lo pedían. Y muchas veces, sin decir una sola palabra, su presencia ya traía consuelo. Algunas mujeres le decían: Mari, tú tienes algo distinto. Brillas, pero desde adentro. Ella sonreía con humildad. Sabía bien lo que era Dios habitando en ella. También comenzó a visitar, de forma voluntaria, un refugio para mujeres víctimas de violencia. Llevaba su secadora, esmaltes y amor. Toda mujer merece mirarse al espejo y recordar que sigue siendo hermosa, decía. Allí, en ese lugar marcado por el dolor, sembraba restauración. Porque ella sabía bien lo que era sentirse rota. Y sabía también lo que era ser restaurada por Dios. Su casa, antes apagada y silenciosa, ahora estaba llena de luz. Música suave. Aroma a café. Risas de su hija. Había abundancia. No de lujos, sino de propósito. Y fue entonces cuando lo entendió, desde lo más profundo de su ser. La prosperidad es tener paz con Dios, contigo misma y con quienes te rodean. Todo lo demás es un regalo del cielo. Mariana prosperó, sí. Pero la mayor riqueza que alcanzó fue esta: vivir con el corazón completo. Hoy, cuando Mariana se mira al espejo, ya no ve solo a una estilista. Ve a una mujer sanada.
Una mujer que fue rota y reconstruida. Una mujer que conoció el fondo del pozo y encontró a Dios allí, esperándola con la mano extendida. Su salón ahora es otro. Más amplio, iluminado, lleno de vida. Pero lo que más brilla allí no son los cabellos de sus clientas. Es el ambiente. Un ambiente de fe, escucha, respeto y restauración. Aquí no se trata solo de belleza exterior, dice con calma. Aquí también sanamos el alma. Mariana se ha convertido en un referente de superación en su ciudad. Es invitada a eventos de mujeres. Comparte su historia en círculos de conversación, iglesias y encuentros comunitarios. Pero lo más hermoso es lo que hace cuando nadie está mirando. Sin hacer alarde, ayuda a otras mujeres que están empezando. Dona materiales que ya no usa. Enseña técnicas sin cobrar. Y, sobre todo, comparte lo que un día recibió de gracia, la fe. Empieza con lo que tengas. Pero no camines sola. Camina con Dios. Él abre puertas que nadie puede cerrar, dice con firmeza y ternura. Creó un pequeño grupo de apoyo para mujeres emprendedoras de su barrio. El nombre, Prosperar con Propósito. Allí, comparten experiencias, oran juntas y se sostienen como hermanas. Y cada vez que alguna de ellas piensa en rendirse, Mariana la mira a los ojos y le dice: yo también quise rendirme. Pero fue en el suelo de mi dolor, donde encontré el cielo. Para muchas, su historia se ha convertido en luz. Luz que atraviesa pantallas. Luz que toca corazones. Luz que recuerda. No importa cuánto hayas perdido. Dios todavía escribe nuevos comienzos. Al final del día, antes de apagar las luces del salón, Mariana siempre hace la misma oración. Señor, gracias por usarme. Por transformar mi dolor en testimonio. Y mi fe en misión. Mientras viva, que mi vida sea respuesta para quien te clama en silencio. Amén. Y regresa a casa, con el corazón liviano. Con la certeza de que no se trata de dinero. Se trata de propósito. Porque Mariana entendió, y ahora enseña. La verdadera prosperidad comienza cuando entregamos el control y confiamos. No necesitas tenerlo todo. Solo necesitas dar el primer paso con Dios. Lo demás, Él lo añadirá. La historia de Mariana no es solo una historia de pérdida y dolor. Es una historia de reencuentro con Dios, de fe que resurge entre lágrimas. De manos vacías que aprenden a recibir del cielo lo que el mundo no puede dar. Porque cuando todo se derrumbó, cuando ya no había dinero, ni fuerzas, ni esperanza, Dios le mostró que la verdadera prosperidad no se mide en cuentas bancarias, sino en paz, propósito y gratitud. Mariana comprendió que el éxito sin paz es vacío, y que una vida sencilla, pero llena de amor y presencia divina, vale más que cualquier fortuna. Hoy, su vida es testimonio de que Dios no abandona a los que confían en Él. Él restaura, levanta y transforma. Y lo que parecía un final, era apenas el comienzo de una historia nueva. Oración final. Señor, gracias por recordarnos, a través de la historia de Mariana, que ninguna caída es definitiva cuando tú estás con nosotros. Danos la fe para creer cuando no vemos, la gratitud para valorar incluso lo pequeño, y la confianza para entregarte el control de todo. Amén. Cuando confías, Dios convierte lo imposible en algo natural. La verdadera prosperidad nace en el alma y florece en las manos de quien cree.